El contacto es síntesis. No habla de que estemos hablando de seres extraterrestres solo, de instructores. Hablamos de guardianes y vigilantes. Hablamos de ingenieros genéticos elohines. Hablamos de infinitas miriadas de la eterna luz creativa. Hablamos de una esencia destilada que solo puede percibirse como en un envase líquido en la esencia. No limitemos más el contacto. Esto es como creer que en base a un supuesto nuevas técnicas nosotros vamos a llegar a logros espirituales, cuando casi siempre son tan novedosas que nos erradican de la esencia, de la simpleza y la naturaleza. En el contacto aprendí que tuve que desprogramar un ser que recontactó, que era yo mismo. No creo en el contacto, no creo que alguien sea contactante, un contactado, sino un contactante, un individuo que va a recuperar la dimensión de su espíritu y reprogramar su propia experiencia y saber que puede purificar un tránsito que no recordaba. La síntesis del contacto propone que el individuo se dé cuenta por qué acciona en un lugar, en qué marco, en qué estructura, para luego redimensionarla. Si no sirve ese fin operativo, sería una nueva distracción y también un nuevo replanteo. ¿Qué tipo de contacto tendría la persona si él es más importante que la sugerencia? Claro. No hablo, los que me conocen saben, muchos de los seres que contacto, porque no nos interesa, sino por qué lo hicimos y cuál es el fin hacia el bien común. Si ese contacto o supuesta interacción que mantengo, muy modesta, muy limitada, porque nadie tiene un contacto tan interesante que lo haga él más interesante que el sentido por el cual volvimos a establecer una relación consciente con nuestros propios recuerdos. Esto sería como decir tal vez que se corre el riesgo de que un teléfono crea que es más importante que el mensaje. Siempre es así, nos pasó a casi todo. Y sería una falta de humildad creer que al tener cierta experiencia uno ya sabe. A veces, en mi caso personal, creí que sabía. Me dio un lugar importante, no fuera de mí, dentro de mí. Y en ese lugar la personalidad por un tanto prevalece. Por eso, en toda relación existe la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el marco en que uno se estudia a sí mismo en función del conocimiento y tiene la oportunidad de redimensionarse. Nosotros no nos corresponde enseñar a los hermanos que son la humanidad a cómo debe vivir o cómo debe operar. Solo emitir sugerencias para que libremente cada uno pueda descubrirse a sí mismo y luego caminar juntos, pero no físicamente muchas veces, caminar juntos en la conciencia del espíritu hacia el bien común, que todos en donde estemos nos sientamos unidos en mente y espíritu. Entonces un día la naturaleza que ha registrado todo nuestro desacierto con nuestra propia naturaleza humana, con ese ser integral que somos, también va a recibir las consecuencias de ese redimensionamiento con nosotros mismos. No debemos querer cambiar a nadie, sino cambiar nosotros, darnos cuenta que tenemos una oportunidad, que nuestro espíritu la pidió, que nadie es más importante. Afirmo que tenemos que dejar de querer ser maestros y discípulos eternos de nuestro espíritu que vive en la esencia y la matriz. Ya no debemos buscar otra cosa que el conocimiento redimensione en nosotros una vida tan compleja y maravillosa como nunca habíamos imaginado. Y esa vida que descubramos dentro será la que nos permitirá volver a interactuar con los grados de la naturaleza y sus amorosos custodios, tan excelsos, en esos grados de dualidad, en donde aún la Talamá excelsa belleza tiene la complejidad de la excelsa negación. Por eso en el marco del aprendizaje todo es perfecto. Tengo una pregunta, Carlitos, y aprovecho para que las preguntas también sean útiles para quien vea este trabajo.
Cuando mucho se ha hablado del karma, ¿no? Karma es una palabra sánscrita que utilizamos todos para lo que es la ley de causa y efecto y cómo funciona a través de las distintas etapas que cada esencia va viviendo, ¿no? Si alguna palabra no es correcta, te agradezco que me la corrijas, pero trato de expresar lo que quiero preguntar, ¿verdad? Yo a veces me pregunto, y te hago la pregunta a ti porque no tengo respuestas, ¿por qué los seres de otros lugares cercanos de nuestra galaxia, seres de Sirio, seres de Orión o de Pléyades o de Andrómeda, o de los lugares donde hayan provenido y todavía provengan no solo sus visitas, sino sus contactos, sus mensajes, ¿verdad? ¿Por qué ellos igual con sus accionares y sus pedidos se meten de alguna forma con el karma de una humanidad? ¿Eso sí les está permitido o también ellos van a asumir la consecuencia de lo que les tenga que suceder? No sé si me expreso. Porque así como es abajo, es arriba también. Si nosotros individualmente, yo tengo vedado, digamos, meterme en el karma de un ser humano hermano, digamos, de forma intempestiva y sin autorización y sin que me competa, ¿qué pasa con seres hermanos de nuestro universo que vienen a meterse con la historia de la humanidad? Digamos, ¿cómo sucede eso? Bien. Sí. Primero, el karma habla de una ley de heredad, de una herencia. ¿No es verdad? Quiere decir que si nosotros tenemos una herencia, quiere decir que tenemos un tránsito anterior a este momento que se define como vida o oportunidad. Si tenemos una ley de heredad, tenemos un karma. El karma significa retomar la evolución. Por lo tanto, tenemos un medio, la reencarnación. Quiere decir que si tenemos una herencia, tenemos un marco, un propósito definido como karma, se va a necesitar un marco, que es la reencarnación, una necesidad de utilizar nuevos vehículos para la eterna ley de aprendizaje que es el perfeccionamiento espiritual. Luego, la relación de diferentes civilizaciones es muy parecida a la relación del propio propósito de la vida humana, porque es la consecuencia de esa ley de heredad. Para que haya una integración con el cómo, tiene que haber un plan. Y tiene que haber dentro de él planes. Y dentro de esos planes, civilizaciones que se involucran en virtud y en error. Luego, en este tiempo de gran transición, estamos siendo conscientes de que estamos interactuando específicamente en una relación de tiempos, como históricamente están establecidos inclusive textos muy antiguos y uno específicamente en la Biblia que habla la culminación de los tiempos. Quiere decir que estaríamos involucrados en una relación temporal de algo atemporal, una definición de tiempo presente que se estaría recreando con un propósito esencial superior en un tiempo alterno. Quiere decir que, vamos a definir muy prácticamente, seríamos la consecución o la consecuencia de un propósito establecido en un tiempo diferente, para que las personas entiendan. ¿Qué se estarían solucionando? Diferentes alternativas que no han encontrado resolución en ese tiempo real. Por lo tanto, la vida humana en este tiempo, para sintetizar, sería y perseguiría la consecución de encontrar soluciones, el restablecimiento de un equilibrio interrumpido en un tiempo ulterior. Por lo tanto, de ello involucraría todas aquellas civilizaciones que han encontrado marcos de planes cósmicos alternos, una búsqueda de entender en dónde se habría incurrido en errores o se habría perdido la relación en el ciclo evolutivo con la esencia que en el planeta se recrea a nivel emotivo. Quiere decir que nadie puede interrumpir el proceso evolutivo de la humanidad, porque si lo hace, y ello ha sucedido a lo largo del tiempo, está incurriendo en un error, en una transgresión. Lo que sí muchas civilizaciones están interactuando, porque ellos en el propio propósito, en el interés de los planes cósmicos en específico, en el plan genético que se recrea en este tiempo humano actual, están involucrados.
Quiere decir que por una relación de ética moral, ellos no se les ha permitido interrumpir, sino orientar sobre ciertos marcos muy rígidos la vida humana. Ellos pueden orientar, mas no pueden establecer ni direccionar, porque ellos están interesados en la disolución de un propósito en el que a ellos también los ayudaría a perfeccionar. Ellos a perfeccionarse. A perfeccionarse. ¿Ellos quiénes serían? Civilizaciones que vienen del cinturón de Orión, Alfa Centauro, las Pléyades, Sirio, y un marco muy sintético, promedio de 70 civilizaciones que entran a este planeta. No todas con los mismos intereses positivos, sin embargo todas, aún en la disociación, colaboran en que el plan dual en que se recrea la humanidad, el ser humano a conciencia, puede utilizar algo sagrado, que es el libre albedrío. El libre albedrío, el ser humano lo ha opcionado, aún en la inconsciencia. Casi todos hacen lo que quieren, pero no se hacen cargo de la consecuencia. Quizás el libre albedrío de la conciencia establece que todas mis decisiones no afecten sino positivamente, primero, a mi bien común, el de mi entorno, y como consecuencia el de la humanidad. Estoy resumiendo mucho y sintetizando que lo único importante es que, mirando hacia afuera, nosotros hemos mirado hacia adentro cada uno como hemos podido, descubriendo en esas muchas veces momentos de sensaciones de vacío, buscamos una esencia. Luego un día quizás la relación de contacto nos hizo buscar del carbón la piedra que brillara. Y allí encontramos el contacto, o el contacto nos buscó en el tiempo para recordarnos que había un compromiso. Ahora es la hora, igual que estas piedras, que nosotros sigamos mirando más que nunca para adentro y dejar de creer que las prácticas nos van a hacer acceder a estados ulteriores, sino el sentido con que la hagamos. La práctica no hace un maestro, sino con la intención que el individuo busca hacer simples prácticas, hacerlas profundas, recuperando la disciplina, que no es la rigidez. La disciplina es un marco básico, simple, en el que el individuo se da el tiempo para recuperar un tiempo que perdió consigo mismo, porque el individuo es ese tiempo que el universo busca recrearse, es la puerta al cielo que solo existe en el universo interior.